Desde el año 2000, el mundo ha sido golpeado por más de 1.700 terremotos con una magnitud superior a 5. Muchos ocurrieron alrededor del Anillo de Fuego, ubicado cerca del Océano Pacífico. En América del Norte, la mayor amenaza es la falla de San Andrés, que puede provocar un terremoto de una magnitud mayor que cualquier otro y se ha ganado el escalofriante apodo de El Grande. La posible destrucción de California es un panorama aterrador que podría tener consecuencias inimaginables, pero El Grande es solo el comienzo de lo que está por venir. Malas noticias. Los científicos han predicho un fenómeno devastador que ocurrirá en 2030. Nos guste o no, hay un 70% de probabilidades de que experimentemos El Grande, y será un terremoto de magnitud 6,7. La falla de San Andrés provocará El Grande, pero lo aterrador es que no podemos predecirlo. Por otro lado, un terremoto importante ocurre cada 100 años. Esto significa que siempre hay tiempo para prepararse para un desastre natural. Si viajáramos al pasado, veríamos algunos terremotos significativos como los que arrasaron San Francisco y Fort Tejón. Los edificios construidos hace mucho tiempo no son a prueba de sismos, se derrumbarán. Y aunque sobrevivan, no deberías entrar en ellos. Pero los edificios no son la parte más peligrosa. Debes tener cuidado con las líneas eléctricas y las tuberías de gas. Tu casa en la colina puede ser encantadora, pero es extremadamente insegura. Durante los temblores, la colina puede convertirse en un deslizamiento de tierra gigantesco que destruirá todo a su paso. Despídete de los viajes por carretera porque todas estarán arruinadas. Deberías tener algo de agua y comida de reserva ya que no podrás ir al supermercado. Este desastre no será barato. Le costará alrededor de $200 mil millones a los Estados Unidos recuperarse del terremoto. Al menos el sismo no desencadenará tsunamis, pero hay algo que puede causar más daño que El Grande. La infame zona de subducción de Cascadia comienza en California y termina en Vancouver, Canadá. La falla de San Andrés no es nada comparada con esta zona. Puede borrar toda la costa de la faz de la Tierra. Un ejemplo de hipérbole. Las zonas de subducción se forman con placas tectónicas que se ubican una debajo de la otra mientras que se mueven. Una se llama placa de Norteamérica y la otra es la placa de Juan de Fuca. Zonas como estas no deben ser subestimadas, ya que son puntos críticos para la actividad sísmica y son muy peligrosos porque provocan enormes sismos submarinos. Pero están bajo el agua, entonces, ¿qué pueden hacernos? Pues pueden causar tsunamis gigantescos que inundan ciudades y destruyen la costa. En este momento la zona más activa es el Anillo de Fuego. La zona de Cascadia puede ser menos activa, pero es como una bestia dormida que puede despertar y destruir todo a su paso con un terremoto devastador. La última vez que se liberó toda esta tensión fue en el año 1700. A diferencia del terremoto de San Andrés, este causará tsunamis gigantes y sacudidas mucho más grandes. Esperemos que te encuentres en un campo abierto en ese momento, ya que la mayoría de los edificios y puentes probablemente serán destruidos. Además, prepárate para las réplicas, ya que serán devastadoras. La naturaleza tampoco se salvará. Los deslizamientos de tierra cambiarán el hábitat de los animales, incluso nuestros hogares cambiarán para siempre. Por suerte, hay una luz al final del túnel y los científicos están haciendo todo lo posible para garantizar nuestra seguridad. Se han implementado nuevas normas. Cada nuevo edificio debe ser capaz de resistir grandes impactos. Están desarrollando modernos sistemas de alerta y cada nueva infraestructura debe cumplir con estrictas pautas antisísmicas. Las placas de Juan de Fuca y la de Norteamérica están unidas, pero no permanecerán así para siempre. Cuando se deslicen, prepárate para un gran temblor. Cuanto más cerca estés del epicentro, mayor será el daño que experimentarás. Pero incluso si tienes la suerte de estar lejos, podrás sentir la tierra temblar por algún tiempo. Si comparamos la zona de subducción de Cascadia con la falla de San Andrés, veremos cuánto más peligrosa es la zona de Cascadia. En 1994 hubo un enorme terremoto de magnitud 6,7 en el área de Northridge, cerca de la falla de San Andrés. Lamentablemente, muchas personas no sobrevivieron y algunas resultaron heridas. En ese entonces, los edificios no eran a prueba de terremotos y muchos sufrieron daños. La zona de subducción de Cascadia puede causar un terremoto de magnitud 9. Un sismo de magnitud 6 tiene la potencia de alrededor de 20 millones de kilogramos de dinamita, pero uno de magnitud 9 tiene la potencia de 20 billones de kilogramos. El terremoto más fuerte jamás registrado ocurrió en Chile. Su magnitud fue de 9,5 y destruyó casi todo. Supongamos que has sobrevivido al terremoto, pero la lucha está lejos de terminar. Poco después, un tsunami poderoso golpeará con olas que podrían alcanzar hasta 30 metros en algunas zonas. Eso es muy distinto al terremoto en Sudamérica, que no puede producir olas significativas.
Dile adiós a tu hermoso jardín, ya que el agua salada destruirá árboles y plantas y alterará el entorno por un cierto periodo de tiempo. Lo único positivo será que no necesitarás decoraciones de Halloween porque todos esos árboles secos parecerán un bosque fantasma. La combinación de olas, terremotos y el gran tamaño de la zona hará que este desastre natural sea mucho más peligroso que cualquiera causado por la falla de San Andrés o el Grande. Un terremoto similar a este ocurrió hace unos 300 años. Muchos más se han registrado en los últimos 3.500 años, lo que demuestra que ocurren cada 400 a 600 años. Así que técnicamente tenemos entre 100 y 300 años antes de que ocurra el próximo. Todavía no tenemos idea de cómo funciona exactamente la zona de subducción de Cascadia, ya que la descubrimos en 1970. Esta zona es sumamente aterradora porque puede causar grandes terremotos. Se encontró por accidente cuando los investigadores estudiaban el Anillo de Fuego. Querían saber si esta región había causado problemas en los últimos años, y la prueba estaba bajo sus narices. En Washington hay un bosque del horror donde no ha crecido nada durante años. Cuando los investigadores analizaron el suelo, encontraron una cantidad enorme de sal. Juntando las piezas, concluyeron que un tsunami enorme había sido la razón. Los expertos aún no sabían cuándo fue destruido el bosque. Sin embargo, afortunadamente, Japón mantenía registro de un terremoto gigantesco que tuvo un efecto similar. Fue el que ocurrió en el año 1700. Existe una posibilidad de 1 en 3 de que el próximo ocurra en 2050. Debes saber cómo sobrevivir a los terremotos canadienses y salir ileso, así que escucha con atención. Aquellos que viven en esta zona tienen casi nula experiencia con terremotos así. Sobrevivir al temblor es fácil, pero lo verdaderamente peligroso es el tsunami que viene después. Luego del temblor, busca el terreno más alto y dirígete hacia allí. Solo lleva lo esencial, como comida y agua. Sí, deja tu colección de tarjetas de béisbol en casa. Después del primer golpe, no intentes bajar. Los sismólogos dicen que muy probablemente habrá unas cuantas olas más, y lo han demostrado. El 22 de mayo de 1960, el sismólogo Jerry Easton y 4 amigos fueron a Hawái para presenciar un tsunami esperado que ocurriría alrededor de la medianoche. Instalaron su equipo en el puente Wailuku, con una ruta de escape planificada. Este puente había sido destruido en el tsunami anterior, pero el nuevo era mucho más alto y mejor. Después de la medianoche, el agua estaba a 1,20 metros sobre el nivel promedio. La segunda ola golpeó media hora después de la medianoche y el agua subió otros 2,70 metros para la 1 de la mañana. Luego el agua comenzó a descender y bajó 2,10 metros. Pero el horror estaba lejos de terminar. Después vieron una ola que medía alrededor de 6 metros de altura. Esto nos demuestra que los tsunamis son impredecibles y que debemos escuchar a los expertos para mantenernos a salvo. El 26 de enero de 1700, uno de los mayores terremotos de la historia sacudió la costa oeste de los Estados Unidos. Tuvo una magnitud de 9, lo que lo coloca entre los 10 terremotos más poderosos que se han registrado. Este terremoto desencadenó un gran tsunami y cambió la línea costera desde el sur de la Columbia Británica hasta el norte de California para siempre. En aquel entonces, la zona no estaba muy poblada. Pero gracias a una investigación ingeniosa, los científicos lograron descubrir exactamente qué ocurrió ese día al analizar antiguos registros geológicos, los anillos de los árboles e incluso algo de historia de Japón. El mismo día del terremoto, un tsunami inmenso también golpeó la costa este de Japón. Durante mucho tiempo nadie los relacionó, pero en las décadas de 1980 y 1990, los investigadores se dieron cuenta de que el tsunami de Japón había sido causado por el terremoto del noroeste del Pacífico. También pudieron identificar el día exacto, el 26 de enero de 1700. Incluso encontraron árboles antiguos en la costa de Washington que habían perecido en el invierno de 1700, lo cual coincidía perfectamente con el momento del terremoto. El sismo se originó en la zona de subducción de Cascadia, una falla donde la placa de Juan de Fuca se desliza por debajo de la placa norteamericana. Esta falla se extiende unos 1.120 kilómetros desde el norte de la isla de Vancouver en la Columbia Británica hasta el Cabo Mendocino en California. La presión de las placas en movimiento se acumula con el tiempo, y a la larga otro devastador terremoto azotará la misma región. Es solo cuestión de tiempo.
Al observar los registros geológicos, los depósitos de tsunamis pasados y los indicios de cambios en el nivel del terreno, los científicos pueden determinar la frecuencia de estos enormes terremotos. Los planificadores de emergencias se han estado preparando para el llamado Gran Terremoto. Los científicos creen que los terremotos de la zona de subducción de Cascadia ocurren cada 200 a 1000 años, y dado que el último importante fue hace más de 300 años, el noroeste del Pacífico está definitivamente en espera de otro. Cuando ocurra, se espera que el terremoto sea tan grande como el de 1700, pero esta vez afectará a alrededor de 15 millones de personas. La devastación será grave. Los edificios se derrumbarán, las carreteras y las pistas se agrietarán y los puentes caerán. La comunicación dentro y fuera del área quedará interrumpida. ¿Pero qué es lo peor? El terremoto desencadenará un peligroso tsunami que podría golpear partes de la costa de Washington en tan solo 10 minutos. No es cuestión de si sucederá, sino cuándo se romperá la zona de subducción de Cascadia. Cuando eso ocurra, será el peor desastre que Estados Unidos haya enfrentado, peor que el huracán Katrina o la supertormenta Sandy. Afectará una enorme área que se extiende desde el sur de Columbia Británica hasta Oregón y el norte de California. Eso significa que millones y millones de personas se verán afectadas. Se considera a Fairchild como un área de respaldo para manejar las consecuencias del terremoto, y el aeropuerto internacional del condado de Grant en Moses Lake es la principal. Para aquellos que sobrevivan al sismo y al tsunami iniciales, las secuelas podrían ser igualmente desastrosas. Seguirán réplicas y el transporte será un caos. Las carreteras estarán dañadas o completamente bloqueadas, los aeropuertos cerrarán y la mayoría de las rutas principales como la Interestatal 5 tendrán los puentes destruidos. Esto significa que los suministros de alimentos y agua se interrumpirán y será muy difícil que la ayuda llegue o que las personas puedan escapar. Lo más probable es que también se dañen los gasoductos y su reparación podría tardar desde unos pocos días tierra adentro hasta semanas o incluso meses a lo largo de la costa. Los cortes de energía serán generalizados en un radio de 160 kilómetros de la costa en todo el noroeste del Pacífico y el suministro de agua podría estar interrumpido entre 3 y 7 meses. Incluso las telecomunicaciones estarán cortadas de 2 a 3 meses en el noroeste del Pacífico, Alaska y partes de Asia Oriental. La buena noticia para el este de Washington es que evitará en su mayoría lo peor, gracias a las barreras naturales que hay entre los lados oeste y el este del estado. El tsunami podría golpear el desfiladero del río Columbia, pero perderá energía rápidamente debido a un banco de arena que hay bajo el río. Las montañas cascadas absorberán gran parte del impacto del terremoto, por lo que el lado este no lo sentirá con tanta intensidad. Y dado que el este de Washington no será golpeado tan fuerte, les corresponderá a ellos manejar las secuelas del sismo. Esto implica ayudar al oeste de Washington, acoger a los refugiados de las zonas que fueron arrasadas y entregar suministros a donde sean necesarios. Los científicos han estudiado otros grandes terremotos de magnitudes de entre 8 y 9, como los de Chile de 1960, Alaska en 1964, Sumatra en 2004 y Japón en 2011. Este tipo de sismos puede sacudir el suelo durante un periodo que varía de 6 a 10 minutos, y eso es mucho tiempo para que la Tierra esté temblando. Estos sismos son extremadamente intensos porque ocurren cerca de la superficie terrestre, por lo que no es solo un movimiento rápido, sino uno prolongado y fuerte que puede causar mucho daño. Si el terremoto y el tsunami de Cascadia ocurrieran mañana, unas 14,000 personas podrían perder la vida y más de 100,000 podrían resultar heridas. El costo económico en Washington, Oregón y California podría superar los $70,000 millones. Para poner esto en perspectiva, podemos comparar estas cifras con otros terremotos importantes. En el terremoto de Chile de 1960, unas 1,600 personas perdieron la vida. El terremoto de Alaska de 1964 dio como resultado unas 140 vidas perdidas. El terremoto y tsunami de Sumatra de 2004 cobró la vida de unas 280,000 personas. Y el terremoto y el tsunami de Japón de 2011 causaron más de 20,000 víctimas. Las autoridades están al tanto de los peligros de la falla de Cascadia, pero incluso con toda la planificación, nadie puede decir con certeza qué se necesitará cuando ocurra el gran terremoto. Justo después del terremoto y el tsunami, las áreas fuera de la zona inmediata del desastre no podrán ayudar mucho porque las carreteras y los aeropuertos estarán destruidos y los recursos serán limitados. ¿Cómo podemos enfrentar este tipo de desastre y sus efectos? Aún no tenemos todas las respuestas.
Enfoquémonos en la zona de subducción de Cascadia. Es una enorme línea de falla que se extiende aproximadamente 1000 kilómetros desde la isla de Vancouver hasta el Cabo Mendocino en California y está ubicada a unos 150 kilómetros de la costa. Es como si una placa tectónica se estuviera deslizando lentamente bajo otra. Cuando las placas están cerca de la superficie, a unos 30 kilómetros de profundidad o menos, se atascan debido a la fricción, como si empujaras dos piedras juntas. Con el tiempo esto crea mucha presión. Cuando la presión finalmente se vuelve excesiva, las placas se deslizan, provocando un terremoto. Esto se llama terremoto de megadeslizamiento y puede ser enorme. Debajo del área donde las placas están atascadas hay una zona donde las placas se mueven muy lentamente, solo unos pocos centímetros cada varios meses. Este lento movimiento ayuda a liberar algo de presión, pero también acumula más presión en las partes de la falla que aún están atascadas. Esto significa que con el tiempo aumenta la probabilidad de que ocurra un gran temblor. Estos sismos tan potentes, llamados terremotos de gran zona de subducción, pueden superar la magnitud de 8,5. Los megaterremotos son los más grandes que ocurren. Pueden superar una magnitud de 9, lo cual es extremadamente poderoso. Para ponerlo en perspectiva, un terremoto de magnitud 9 libera 1000 veces más energía que uno de 7 y 1.000.000 de veces más energía que uno de 5. Estos terremotos ocurren cuando se acumula mucha presión en una parte de la falla que está bloqueada, lo que significa que las placas no pueden moverse una respecto a la otra. Cuando esa presión se vuelve demasiado alta, la falla se rompe y libera toda esa energía acumulada en un único temblor. La zona de subducción de Cascadia es extremadamente larga, por eso si llegara a romperse de una vez podría generar un enorme terremoto. Los científicos han estudiado esta región y han encontrado que aproximadamente a 30 kilómetros bajo la superficie la falla está bloqueada. Las placas allí no se deslizan una sobre la otra, pero más profundamente las placas comienzan a deslizarse con más suavidad, lo que causa menos fricción. Esto es importante porque nos indica cuánta tensión se está acumulando en esa zona bloqueada y cómo eventualmente podría desencadenar un gran terremoto. Te frotas los ojos mientras intentas comprender lo que estás viendo. Unos agujeros circulares y perfectos en el fondo del mar, cerca de la costa Big Sur en California. No sabes qué pudo haber pasado y eso que eres una bióloga marina con años de experiencia. Repasas algunos de los viejos registros y descubres que estos agujeros han estado ahí al menos desde los 90. En 1999, un sonar instalado en un barco realizó un escaneo y halló 5.200 de estos grandes agujeros a lo largo de 1.300 kilómetros cuadrados en el fondo del mar. Parecen cráteres lunares subacuáticos. Contactas a tu equipo y preparan al robot para que baje, explore la zona y traiga algunas muestras. Tú y todos los demás conducen hacia la costa y suben a un bote. Desde ahí controlas el robot con tu joystick. Tu compañero mete el robot al agua y ven cómo se hunde. Todo parece normal cerca de la superficie, pero en cuanto el robot desciende, los agujeros comienzan a aparecer. Varios botes pasan junto a ustedes, lo que te hace perder el equilibrio y la concentración. El robot enciende su linterna para que puedas ver mejor, pero a medida que sigue descendiendo, la resolución se vuelve menos limpia. Ya casi llega al fondo. Los agujeros son lisos y tienen formas circulares casi perfectas. Algunos de los agujeros que eran visibles en la lectura del sonar miden más de 9 metros de ancho y 4,5 metros de profundidad. Les muestras las imágenes al resto de tus compañeros y los dejas boquiabiertos. El robot sigue nadando y hallando agujeros por todas partes. Muchos de ellos son demasiado pequeños como para que el escáner los registre desde arriba. Estas microdepresiones son empinadas y tienen algo así como colas que se dirigen en ciertas direcciones. Es posible que las corrientes submarinas hayan jugado un papel en su forma. No importa hacia dónde nade el robot, hay agujeros por todas partes. Tras un par de horas, el robot regresa al bote con muestras. Las llevan al laboratorio para estudiarlas. El robot ha capturado imágenes de basura humana con claridad, pero por ahora las muestras no indican nada alarmante. A pesar de que 1/3 de los agujeros están llenos de basura, no hay nada que explique cómo se formaron. Ya es tarde. Tu equipo regresa a casa. Tú estás a punto de desmayarte en el laboratorio. Quieres hallar la respuesta. Despiertas al día siguiente y mientras preparas el desayuno, se te ocurre que tal vez los agujeros son el producto de unos gases que podrían ser nocivos para la vida marina.
Buscas el robot rápidamente y vuelves a navegar hacia el océano. Esta vez ni siquiera piensas en llamar a tus compañeros. Envías el robot al agua y observas la pantalla para controlarlo. El robot desciende al fondo del océano y realiza un registro. Hasta ahora los agujeros parecen seguir cubiertos de basura, pero algunos tienen vida marina dentro, como peces y algas. Después de muchos escaneos, todo parece indicar que no producen burbujas, lo que significa que no hay gases que son expulsados hacia el exterior. Sin embargo, no te darás por vencido tan fácil. Tiempo después llegas a uno de los agujeros más grandes. El robot comienza a escanearlo. Encuentras unas burbujas que provienen de una fuente, pero el robot no logra hallarla. Nada por la zona buscando el lugar, sin éxito. Vuelves a llevar el robot al laboratorio y trabajas en él. Le agregas unos brazos mecánicos que pueden levantar y mover cosas. Lo haces sumergirse en el mismo lugar, pero las burbujas no son tan frecuentes como antes. Usas los brazos para mover parte de la basura y descubres que las burbujas son producidas por un grupo de cangrejos que se pasan el rato junto a una pila de plástico. ¡Lotería! La mala noticia es que aún no tienes ni idea de por qué existen esas microdepresiones y agujeros. Mientras intentas controlar el robot y hacerlo regresar a la superficie, un pulpo lo envuelve con sus tentáculos y lo tira hacia abajo. Luchando contra los controles, activas la potencia máxima, pero el poder de succión del pulpo es demasiado fuerte. Es un juego de tira y afloja entre el pulpo y tu robot. Pensando que es su almuerzo, lleva a tu máquina debajo de una pila de basura, pero usas los brazos para controlarlo y nadar a la superficie. Regresas al laboratorio aún más confundida. El robot ha recolectado más muestras que puedes analizar. Tu ojo está pegado al microscopio. Intentas averiguar qué sucede, pero nada. Decides realizar una prueba de carbono 14 para determinar qué tan viejos son los agujeros. Después de un tiempo, revisas los resultados y quedas aún más desconcertado que antes. Te muestran que los agujeros tienen unos 400,000 años. Por lo tanto, es improbable que la basura sea responsable de todo esto. Pasas varias noches despierta intentando hallar la verdad. Vuelves a reunir a tu equipo y das una pequeña conferencia de prensa sobre el tema. Declaras que todo podría ser preocupante, pero no puedes decir más de lo que sabes. Después de mucho trabajo cerebral, descubres que los agujeros grandes no han cambiado ni estado activos por más de 50,000 años. Lo más probable es que los agujeros más nuevos hayan sido creados por acumulaciones de basura humana al fondo del suelo oceánico. La vida marina reunió parte de esta basura como los plásticos y los componentes de pesca descartados y creó hogares. Esa es la razón por la que 4,500 de los agujeros son más nuevos y tienen basura, pero esto no responde por qué los agujeros aparecieron en primer lugar. Vuelves a estar como al principio. La única manera de ver qué sucede realmente es remover la basura subacuática y estudiarla. La historia crea titulares en la comunidad local y atrae la atención de un equipo de limpieza. Organizas un viaje al océano y das inicio a la extracción de toda la basura. Muchos botes de limpieza llegan y todos arrojan redes para recolectar los desechos. Envías al robot una vez más para asegurarte de que las redes estén aterrizando en el lugar correcto. A medida que la mayor parte de la basura es recolectada, muchos animales marinos se mueven e intentan escapar. Ustedes se aseguran de no lastimarlos. Tras un par de semanas, todos los agujeros quedan desprovistos de basura. Realizas otro escaneo con el sonar desde la superficie y ves los agujeros con más claridad que antes, pero aún no tienes una respuesta. Continúas investigando. Quieres saber si han aparecido más agujeros en otras partes del mundo. En el otro extremo del país se encuentra un agujero misterioso cerca de la costa del Golfo de Florida. Tomas el primer vuelo y organizas un encuentro con los científicos a cargo de la expedición. Los agujeros azules son sumideros subacuáticos que se abren debajo del fondo del mar. Al igual que en la superficie, el mundo subacuático también tiene sumideros. Este se conoce como Green Banana. Se encuentra a 45 metros del nivel del suelo y tiene una profundidad de 130 metros. Utilizando un equipo especial, te sumerges hacia el fondo oceánico estéril junto al resto del equipo. El agujero se encuentra justo frente a ti, como un oasis en medio del desierto. Tú y el resto de los científicos se sorprenden al contemplar la diversidad de vida marina que hay en él. Algunas tortugas marinas nadan a tu lado e incluso ves tiburones. Esta variedad no ataca a los humanos. A medio camino llegan a una sección estrecha que te dificulta el paso.
Todos tienen mucho cuidado. Hay corales, esponjas y moluscos en cada esquina. Reúnes algunas muestras y regresas al laboratorio. En general, los agujeros azules son más ricos en nutrientes que las tierras áridas y hospedan formas de vida únicas. Son bastante frecuentes y no representan una amenaza para nadie. Tras haber hecho los análisis necesarios, llegas a la conclusión de que los agujeros de la costa de California no tienen nada que ver con los agujeros azules. El misterio sigue con vida. Un terremoto en Indonesia comenzó en 1829 y duró 32 años. Alcanzó su punto culminante en 1861, con una magnitud de alrededor de 8,5. Fue causado por las placas tectónicas debajo de la isla chocando lentamente entre sí. Los investigadores descubrieron que el terremoto se había estado acumulando durante algún tiempo después de analizar el coral en el área. Descubrieron que estaba siendo expuesto periódicamente al aire libre. Esto fue causado por el terremoto gradual que movió la Tierra hacia arriba y hacia abajo. Los científicos llaman a estos terremotos silenciosos de décadas de duración, es decir, eventos de deslizamiento lento. Un solo rayo puede calentar el aire a alrededor de 30.000 grados centígrados. El calor hace que el aire se expanda rápidamente, creando una onda de choque o un boom que conocemos como trueno. Hay cerca de 3 billones de árboles en la Tierra. Eso se traduce en aproximadamente 422 por cada persona. Antes de los humanos, el número se acercaba a los 6 billones. Casi el 70% de la superficie de la Tierra estaba cubierta por agua que, en promedio, tiene una profundidad de alrededor de 4 kilómetros. El 97% de los volcanes de la Tierra se encuentran bajo el agua, así como la cordillera en medio del océano, una enorme cadena montañosa que tiene más de 64.000 kilómetros de largo. Los seres humanos han extraído alrededor de 190.000 toneladas de oro del planeta. Los expertos predicen que todavía queda alrededor del 20% por explorar, pero esta cifra cambia constantemente. El volcán activo más grande del mundo se encuentra en Hawái, llamado Mauna Loa. Se encuentra a más de 4 kilómetros sobre el nivel del mar. Dado que la mayor parte está bajo el agua, la cima del volcán se encuentra a unos asombrosos 17 kilómetros de su base. Tiene la misma longitud que más de 160 campos de fútbol. La temperatura más alta jamás registrada en la Tierra fue de 58 grados centígrados. Se registró en el Azizia o la actual Libia, el 13 de septiembre de 1922. La temperatura más baja fue un escalofrío de menos 90 grados centígrados registrado en la base Vostok de Rusia en 1983. La Tierra es el quinto planeta más grande del sistema solar detrás de Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Tiene una circunferencia de aproximadamente 40.000 kilómetros y una persona promedio tardaría unas 8.300 horas en caminar alrededor de la faz de la Tierra. Sin embargo, la separación entre las masas terrestres de la Tierra haría que tal viaje fuera casi imposible. La Tierra tarda 365,25 días en orbitar alrededor del Sol. Debido a que nuestros años calendarios solo tienen 365 días, agregamos un día bisiesto adicional cada 4 años para compensar la diferencia. Rusia es el país más grande del planeta, con un área total de alrededor de 17 millones de kilómetros cuadrados. Abarca más de un octavo de la superficie terrestre habitada de la Tierra. Pero tiene una población relativamente pequeña dado su tamaño. La Tierra es el único planeta con una luna. Mercurio y Venus no tienen lunas, mientras que todos los demás planetas tienen 2 o más. La Tierra tiene más de 4.000 millones de años. Los científicos calculan esto observando las rocas más antiguas del planeta, así como los meteoritos que se han estrellado. Utilizaron meteoritos que se formaron al mismo tiempo que la Tierra cuando se estaba formando el sistema solar. El suelo que pisamos es básicamente reciclado. El ciclo de las rocas del planeta convierte las rocas ígneas en sedimentarias, luego las transforma en rocas metamórficas y viceversa. Como la Tierra, nuestra Luna también experimenta terremotos. Son menos comunes e intensos que los que tenemos y son causados por el estrés de las mareas. Una tensión de marea es básicamente la relación entre la atracción gravitacional de la Luna sobre la Tierra y la de la Tierra sobre la Luna. A pesar de ser el quinto continente más grande, la Antártida contiene el 70% del agua dulce del planeta y aproximadamente el 90% es hielo. Bangkok es la ciudad más visitada del mundo con 23 millones de visitantes, solo en 2019.
París, Londres, Dubái y Singapur constituyen las otras ciudades en el top 5. La capa más baja de la atmósfera de la Tierra se llama troposfera y es la razón por la que tenemos clima. La luz solar calienta la superficie del planeta, lo que hace que el aire caliente se eleve hacia la troposfera. Este aire luego se expande y se enfría a medida que la presión del aire disminuye y se hunde donde la Tierra lo calienta nuevamente. Los arrecifes de coral son las estructuras vivientes más grandes del planeta y algunos incluso son visibles desde el espacio. Los arrecifes de coral albergan la mayor cantidad de especies por área de cualquiera de los ecosistemas de la Tierra, incluso más que las selvas tropicales. La Tierra recibió su nombre hace unos 1000 años y proviene de la palabra alemana que significa el suelo, pero no hay evidencia que demuestre quién la nombró realmente. De todos los planetas, la Tierra es también el único que no lleva el nombre de una deidad griega o romana. El punto más profundo del océano es la Fosa de las Marianas, con 11 kilómetros por debajo del nivel del mar. Las costas cubren aproximadamente el 20% de la tierra de los Estados Unidos, pero albergan a más del 50% de la población de los Estados Unidos. La Tierra no es en realidad una esfera, es más bien como una bola aplastada que sobresale en el ecuador. La protuberancia es causada por la fuerza del giro de la Tierra, lo que hace que los polos norte y sur sean ligeramente planos. La Tierra gira sobre su eje, que es básicamente una línea recta imaginaria. La Tierra tiene estaciones porque el eje está inclinado, lo que hace que los rayos del Sol incidan más directamente en diferentes partes del planeta según la época del año. Si el Sol fuera tan alto como una puerta estándar, la Tierra tendría aproximadamente el tamaño de una moneda de 5 centavos. La tasa de rotación de la Tierra está disminuyendo gradualmente. Está sucediendo tan lentamente que se necesitarían hasta 140 millones de años para que la duración de un día aumente a 25 horas. El animal más grande de la Tierra es la ballena azul antártica. Puede alcanzar longitudes de 30 metros y pesa hasta 45 toneladas, que es aproximadamente lo mismo que 33 elefantes. La temperatura en el centro de la Tierra es aproximadamente la misma que la de la superficie del Sol, a casi 5.500 grados centígrados. La Tierra es unas 10.000 veces más antigua que los humanos. La Tierra tiene alrededor de 4.500 millones de años, mientras que los humanos han existido durante un máximo de 450.000 años. Hay alrededor de 34.000 especies de peces conocidas. Sin embargo, el número real es mucho más alto, ya que un enorme 95% de nuestros océanos aún no se ha explorado. La Ruta 66 de Estados Unidos es más larga que el viaje al núcleo de la Tierra. La distancia al núcleo es de aproximadamente 3.000 kilómetros y la Ruta 66 es de casi 4.000 kilómetros. La Tierra está formada por 3 componentes principales: la corteza, el manto y el núcleo, que se divide en el núcleo externo y el núcleo interno. Los científicos han estimado que hay alrededor de 8,7 millones de especies en el planeta. De estas, entre 1 y 2 millones son animales, pero aproximadamente el 86% de las especies terrestres y el 91% de los peces aún no han sido descubiertos. Los astrónomos antiguos solían pensar que la Tierra era el centro del universo. Durante 2000 años creyeron que era estática, mientras otros cuerpos viajaban en órbita alrededor. En 1543, Copérnico publicó su modelo del sistema solar centrado en el Sol. La Tierra es el planeta más denso del sistema solar. La densidad varía a través de sus diferentes cortezas, pero la densidad promedio del planeta es de poco más de 5 gramos por centímetro cúbico. El monte Everest es el punto más alto del planeta. Su pico es la mayor altitud sobre el nivel del mar en alrededor de 9.000 metros. Cada año, 1 septillón de cristales de nieve caen sobre la Tierra. Eso es 1 billón de billones de copos de nieve. La nieve cubre aproximadamente el 31% de la superficie terrestre de la Tierra cada año. Del agua de la Tierra, solo alrededor del 3% es dulce. El otro 97% es salada. De ese 3%, aproximadamente el 2% está congelada en forma de hielo y glaciares. Entonces, menos del 1% del agua dulce del planeta está en lagos, ríos y subterráneos. La masa de agua interior más grande del mundo, o lago para nosotros, la gente normal, es el Mar Caspio. Tiene un área de 371.000 kilómetros. El lago más profundo del mundo es el lago Baikal, en Rusia, y tiene 1.610 metros de profundidad. La atmósfera de la Tierra es aproximadamente un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, con pequeñas cantidades de vapor de agua, dióxido de carbono y otros gases. Se cree que ningún otro planeta tiene tanto oxígeno, lo que explica por qué la Tierra es el único planeta donde se ha descubierto vida, hasta ahora.
Aparte de la Luna, hay 2 asteroides en órbitas coorbitales con la Tierra. A veces llamada la segunda luna de la Tierra, 3753 Cruthin es un asteroide que parece estar siguiendo a la Tierra en órbita, pero en realidad sigue su propio camino alrededor del Sol. 2002 AA29 es otro asteroide que hace una órbita de herradura alrededor de la Tierra que lo acerca al planeta cada 95 años. En noviembre de 2020 se registró una ola de 18 metros frente a la costa de la isla de Vancouver, Canadá. El equipo de Marine Labs, la empresa que opera la boya atrapada por la ola, no podía creer los datos que veía. Todo estaba normal y luego, inesperadamente, una fuerza enorme llegó, hundió la boya y luego la lanzó hacia arriba hasta bien alto antes de llevarla aún más profundo. La probabilidad de que se forme una ola tan grande es de una vez cada 1300 años, por lo tanto, tenían que estar seguros de que no se tratara de un error técnico. Marine Labs envió los datos a un científico especialista en olas errantes de la Universidad de Victoria. Analizaron y validaron los hallazgos y los compartieron en febrero de 2022. La ola se convirtió oficialmente en la ola errante más extraña jamás registrada, ya que tenía 3 veces la altura de las olas a su alrededor. Por suerte, este gigante no dejó ningún daño, ya que ocurrió demasiado lejos de la costa. Durante siglos se creía que las olas errantes solo existían en las historias de los marineros. El propio Cristóbal Colón mencionó una ola errante, pero en aquel entonces oficialmente no se reconocía su existencia. En agosto de 1498, él estaba en su tercera expedición a las Américas. Mientras pasaba por un estrecho cerca de Trinidad, una enorme ola levantó los barcos. Lograron sobrevivir y continuar el viaje, y la zona todavía se conoce como las Bocas del Dragón, el nombre que le dio Colón. En 1826, un científico y oficial de la Marina francesa cruzaba el Océano Índico en su barco, el Astrolabio. Se encontró con una terrible tormenta y presenció varias olas de 25 metros de altura. La tripulación perdió a uno de sus miembros, pero 4 de ellos, incluido el capitán, lograron llegar a tierra y difundir la historia de las olas gigantescas. Pero en aquel entonces los científicos estaban convencidos de que las olas no podían superar los 10 metros de altura, así que todos tomaron esta historia como un cuento. Los testigos compartieron muchas otras historias de enormes olas que surgieron de la nada, pero los científicos reconocieron oficialmente la primera ola errante recién en 1995. Pasó a la historia como la ola Draupner o la ola de Año Nuevo. Este monstruo marino del Mar del Norte golpeó la plataforma de gas noruega Draupner el día de Año Nuevo. Alcanzó una altura de 26 metros, mientras que las olas a su alrededor eran 2 veces más pequeñas. La plataforma fue construida para soportar olas de hasta 20 metros de altura y contaba con los sensores más avanzados de su época. Se convirtió en una sensación en el mundo científico porque no se parecía a ningún otro tipo de ola que hubieran estudiado antes. Entonces les dieron a las olas errantes una definición oficial. Es una ola que mide más del doble de altura que las otras a su alrededor. Estas muchachas rudas, también conocidas como olas anómalas, olas monstruo y olas episódicas, pueden surgir rápidamente como un relámpago en un mar tormentoso o aparecer de la nada en aguas tranquilas. Tienen lados empinados y una depresión profunda debajo y parecen un muro de agua que se levanta del mar. Son tan intensas que incluso pueden tragarse helicópteros de rescate mientras intentan hacer su trabajo. Las olas errantes no son lo mismo que los tsunamis. Los tsunamis ocurren cuando hay un gran desplazamiento de agua, como un terremoto, una erupción volcánica o un deslizamiento de tierra. Afectan a toda la columna de agua. En alta mar es posible que ni siquiera notes un tsunami que pasa por debajo de ti, pero cerca de la costa, al llegar a aguas poco profundas, esas olas pueden elevarse hasta alturas impresionantes. Las olas errantes se forman en la superficie, aunque a veces pueden originarse más abajo, y a estas se les llama olas internas errantes. Científicos y marineros destacaron algunas estadísticas. Las olas gigantes se forman más frecuentemente cuando trenes de olas se encuentran con corrientes oceánicas rápidas. La costa de Sudáfrica es un buen lugar para eso. Existe la preocupación de que estas bestias acuáticas puedan ocurrir con mayor frecuencia en el futuro debido a que hay más energía en la atmósfera y el océano. Esto significa olas gigantes más grandes y más seguido y más barcos perdidos en el mar. Las olas errantes no están limitadas a los océanos y también pueden ocurrir en lagos.
El lago superior es testigo de algo que recibió el nombre de Tres Hermanas. Consiste en una serie de 3 grandes olas, una tras otra. La segunda ola cubre las cubiertas de los barcos antes de que la primera haya desaparecido. La tercera ola entra en acción y añade agua extra. Estas 3 hermanas sobrecargan el barco. Existe una teoría que sugiere que este fenómeno fue el responsable del hundimiento del vapor Edmund Fitzgerald en 1975. Las olas errantes también son peligrosas porque forman hoyos errantes en el agua. Cuando la ola se acumula, absorbe toda el agua a su alrededor. Por lo tanto, cerca de la base, estos hoyos pueden ser muy profundos. Si la proa o la popa de un barco termina en uno de estos hoyos, el barco puede hundirse instantáneamente. Algunos oceanógrafos creen que las olas gigantes son responsables de la desaparición de barcos en el infame Triángulo de las Bermudas en el Océano Atlántico. Las tormentas de varias direcciones convergen en esta zona misteriosa, por lo que es más probable que las olas gigantes sean frecuentes. Y dado que pueden alcanzar una altura de 30 metros, teóricamente podrían derribar incluso un avión, no solo barcos. Existen 2 teorías principales que intentan explicar cómo ocurren las olas gigantes. En primer lugar, tenemos la teoría de la adición lineal. Imagina olas navegando por el océano a sus propias velocidades. Ahora, cuando estas olas se cruzan, se unen y se fortalecen formando una ola gigante. Luego está la teoría del enfoque no lineal. Esta teoría propone que las olas tienden a moverse en grupos y cuando pasan tiempo juntas comparten energía. A veces este intercambio de energía se convierte en una ola gigante. Para predecir la formación de estas olas extrañas, los científicos necesitarían un sistema de radar innovador para mantener un constante monitoreo de las olas cerca de un barco. Recolectarían todos los datos y los integrarían en un modelo matemático sofisticado que representaría, en tiempo real, cómo es la superficie del océano en ese preciso momento. Este modelo tendría que realizar nuevos cálculos sobre la situación de la superficie cada 5 minutos. Informaría a la tripulación si hay alguna ola extrema que se avecina en los próximos minutos. Tal sistema aún no existe, pero a medida que los científicos midan más olas errantes, los matemáticos podrán encontrar una manera de alertarnos sobre las próximas olas errantes que se están formando. A veces puedes escuchar el término ola dormida como sinónimo de olas errantes, pero los oceanógrafos afirman que hay una diferencia. Las olas errantes ocurren principalmente mar adentro y las olas dormidas se forman cerca de la orilla. También se conocen como olas rey y olas sorpresa y se acercan a la playa mucho más rápido de lo habitual. Siempre aparecen sin advertencia después de olas más pequeñas y pueden ser poderosas. Son capaces de arrastrar a los nadadores mar adentro. Pero lo peor es que también pueden tomarte de los pies y llevarte al agua mientras paseas por un muelle, la playa o una saliente cercana. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregon descubrieron que las olas dormidas se forman en tormentas marinas que transmiten la energía del viento hacia la superficie del océano. Con toda esa energía, varias olas se unen y se superponen formando una gran ola que se eleva más alto y llega más lejos en la costa que una ola normal. Otra cosa que las hace peligrosas es que, al igual que las olas errantes, son difíciles de predecir. Los pescadores, surfistas y otras personas que pasan mucho tiempo junto al agua normalmente saben cuándo y qué evitar cuando se trata de olas grandes. Con las olas dormidas, esa lógica no funciona. No hay una época determinada del año en que sean más activas, pero al recopilar algunos datos se muestra que es más probable que surjan entre abril y octubre, siendo el pico en octubre y noviembre. Las olas dormidas transportan grandes cantidades de agua, arena y grava que pueden llenar tus zapatos en cuestión de segundos y arrastrarte si tienes la mala suerte de estar en la costa en ese momento. Estos monstruos marinos también tienen el poder de mover enormes troncos, lo que crea otro peligro. Un terremoto de magnitud 15 tiene el potencial de destruir completamente nuestro planeta y evaporar toda el agua en cuestión de segundos, dejando la Tierra inhabitable. Más de 500,000 de terremotos ocurren anualmente, pero ninguno tiene una magnitud de 15. El 90% de los sismos ocurren en la aterradora zona del Cinturón de Fuego, ubicada alrededor del Océano Pacífico. El suelo allí es como gelatina, tiembla casi constantemente. El terremoto más poderoso que ha golpeado la Tierra tuvo una magnitud de 9,5. Tanta potencia puede alargar o acortar el día.
Pero probablemente hay un terremoto en los confines de tu propia casa ahora mismo causado por una partícula de polvo que aterriza en una mesa, aunque tiene una potencia de 15 grados negativos. Los terremotos ocurren cuando las placas tectónicas se mueven. Son como piezas de Lego que no están bien encajadas, y cuando se mueven hacia arriba, hacia abajo o chocan entre sí, el suelo también se mueve, desencadenando terremotos. Esta energía tectónica funciona como una batería. Almacena energía durante mucho tiempo, por ejemplo, unos 500 años. Cuando esta energía almacenada se libera en una explosión repentina, las consecuencias son devastadoras. Incluso las estructuras más fuertes sucumben a esta fuerza implacable que deja un rastro de destrucción en su camino. En algunos casos, los terremotos pueden desencadenar tsunamis y así amplifican el caos. Tal cantidad increíble de poder puede abrir la tierra y causar un daño inconmensurable. La intensidad de un terremoto se mide por la escala de Richter, pero ahora está siendo reemplazada por la escala de magnitud de momento. Cuando ocurre un terremoto, escuchamos que dicen cuán fuerte es. Suele ser de 1 a 10. Afortunadamente, aún no hemos tenido un terremoto de 10 en la escala de Richter. El terremoto más potente que ha ocurrido en la historia moderna sucedió en Chile en los años 60. Fue de alrededor de 9,5 en la escala de Richter y alteró la rotación de la Tierra y desajustó la duración del día en 2 milisegundos. También desencadenó un enorme tsunami y afectó una vasta área de 250.000 kilómetros cuadrados. La escala de Richter en realidad no tiene un límite. Sin embargo, no es necesario medir algo por encima de 25, porque si eso sucediera, simplemente nos convertiríamos en polvo y a nadie le importaría medir ese desastre. Como dijimos, el terremoto más fuerte tuvo una magnitud de 9,5. Si esta magnitud hubiera sido solo medio más fuerte, habría creado una línea de ruptura de 3.500 kilómetros de largo. Eso es casi 7 veces el tamaño de Wyoming. Un terremoto de magnitud 11 crearía una grieta alrededor del mundo. Enormes tsunamis golpearían las zonas costeras destruyendo todo, y la Tierra entraría en una terrible crisis ambiental. Si te gusta el senderismo, tendrías nuevas montañas para explorar, creadas por el aterrador terremoto. Incluso la temperatura podría aumentar debido a las erupciones volcánicas y los gases de efecto invernadero resultantes. Nuestro planeta se convertiría en un horno caliente. Los lugares más seguros serían los que se encuentran lejos de cualquier edificio, mar, océano y montañas, donde existiría una baja probabilidad de deslizamientos de tierra. Los países no preparados para terremotos serían totalmente destruidos y las ciudades se convertirían en montones de escombros y polvo. Subir en la escala de Richter solo empeoraría las cosas. Pero no te preocupes, un terremoto de esa magnitud es imposible. La corteza terrestre no tiene suficiente energía para producir semejante desastre. Pero hay algo que tiene mucho más poder y puede producir megaterremotos. Los asteroides tienen el poder suficiente para destruir nuestro planeta, como todos sabemos por la experiencia de los dinosaurios. Ese asteroide tenía alrededor de 10 kilómetros de largo y causó enormes daños al planeta. Desató terremotos que sacudían constantemente el suelo durante meses. Estos temibles sismos eran 50.000 veces más fuertes que el terremoto de Chile. También provocaron un tsunami que fue 30.000 veces más potente que el tsunami del Océano Índico, y este último fue uno de los tsunamis más devastadores que jamás hayan azotado la Tierra. Los terremotos causados por el asteroide tuvieron una magnitud de 11, lo que los convirtió en el desastre natural más poderoso y aterrador que jamás haya existido, y esperemos que siga siendo así. El tsunami del Océano Índico solo afectó a ciertas regiones del mundo. En cambio, el tsunami del asteroide afectó a todo el planeta y tenía olas de 10 metros de altura. Aunque hubieras viajado al lugar más remoto de la Tierra, no habrías podido esconderte de este ángel de la muerte. Un terremoto de magnitud 15 no sería un 50% más fuerte que el terremoto de Chile. La escala no funciona así. Sería alrededor de 1 millón de veces más poderoso que un terremoto de magnitud 9,5.
podría hacer que toda el agua de la Tierra se evaporara, dejándonos devastados y sin ningún H2O para sobrevivir. Todos los ecosistemas colapsarían, todas las cadenas alimentarias se romperían, y probablemente solo algunas bacterias muy fuertes sobrevivirían a lo imposible. Y esa es solo una fracción de las cosas aterradoras que podrían suceder. El océano es como el aire acondicionado de nuestro planeta. Sin él, la Tierra sería extremadamente caliente. El océano también sirve como un escudo contra los poderosos rayos del sol. Actúa absorbiendo el calor y enfría la Tierra. Los científicos creen que lo más peligroso sería la incapacidad de la corteza terrestre para sobrevivir a los violentos temblores de un terremoto de magnitud 15. Si nuestro planeta milagrosamente sobreviviera y no se convirtiera en polvo, habría enormes aberturas en su corteza. El suelo se volvería gelatinoso. Se movería aleatoriamente hacia arriba, abajo, izquierda y derecha, y ningún edificio sobreviviría a eso. Nuestra civilización retrocedería hasta la era de Stonehenge. Los movimientos tectónicos como este son devastadores. Algo similar ocurrió en Japón, cuando las placas tectónicas se separaron 50 metros y luego volvieron a unirse, creando un terremoto de magnitud 9. Ningún lugar de la Tierra está exento de este escalofriante fenómeno natural. Aún así, ciertas zonas tienen una mayor probabilidad de ser destruidas que otras, como el Cinturón de Fuego, donde ocurre el 90% de los terremotos. Este es un lugar donde hay terremotos casi todos los días. El Cinturón de Fuego se encuentra en el Océano Pacífico. Forma un anillo alrededor de los continentes que rodean al Pacífico. Allí, varias placas tectónicas convergen, creando un terreno altamente inestable. Para hacer el problema aún más aterrador, el 75% de los volcanes activos se encuentran en esta zona. El 90% de los volcanes inactivos también están allí, lo que hace a este lugar extremadamente peligroso. Los científicos estudian con detenimiento esta región para encontrar una forma de predecir cuándo podría ocurrir el próximo terremoto. El Cinturón de Fuego no es el único lugar que tiene riesgo de terremotos. En California, a lo largo de la falla de San Andrés, 2 placas tectónicas han almacenado energía durante más de 200 años. La falla de San Andrés tiene una longitud de 1.150 kilómetros y tiene el potencial de producir un terremoto catastrófico. Esta región vive con el temor de sufrir terremotos violentos como el que ocurrió en San Francisco en 1906. Ese terremoto tuvo una magnitud de 7,9 en la escala de Richter. Los pronósticos de los científicos son aterradores. Dicen que la probabilidad de que ocurra un terremoto de magnitud 6,7 en la zona es muy alta. Si todo empieza a temblar, debes saber cómo sobrevivir. Evita cualquier cosa que pueda caer sobre ti, como ventanas, armarios o techos inestables. La frase oficial de los expertos en emergencias es: agáchate, cúbrete y agárrate. Mantente cerca del suelo, escóndete bajo algo estable, como una mesa, y quédate allí hasta que deje de temblar. Asegúrate de permanecer en tu refugio 1 minuto o 2 más, en caso de que haya réplicas o escombros sueltos. Usa tu nariz y huele si hay gas. Si lo hueles, no prendas las luces ni hagas nada que pueda encenderlo. Mantente fuerte y a salvo. En 2018 tuvo lugar la erupción subacuática más grande jamás, o al menos la más fuerte que hayamos registrado. Los científicos analizaron unos terremotos que impactaron en la región occidental del Océano Índico, cerca de Madagascar. Entre 2018 y 2021, más de 11.000 terremotos atacaron una pequeña isla llamada Mayotte, entre Madagascar y Mozambique. El más fuerte tuvo una magnitud de 5,9. Hasta entonces la región había sido muy pacífica. Solo se habían registrado 2 terremotos en 50 años. Además de los terremotos normales, también hubo unos inusuales ruidos sísmicos. Terremotos de frecuencias muy bajas que se formaron bajo tierra. Las personas no podían sentir esos ruidos en la superficie, pero los investigadores de distintas partes del mundo lo descubrieron y se dieron cuenta de que estaban asociados a actividad volcánica que nadie había detectado.
Ocurrió algo extraño. Esa erupción volcánica creó un volcán gigante del tamaño de un rascacielos. El nuevo volcán subacuático terminó siendo cerca de 1,5 veces más alto que el One World Trade Center de Nueva York y casi 10 veces más grande que la Estatua de la Libertad. La zona donde apareció había sido explorada en 2014, pero en aquel entonces era un lugar casi plano, tranquilo y vacío. Ahora hay un volcán a casi 2.580 metros por debajo del nivel del mar que recibe el magma de una reserva súper profunda, ubicada a 55 kilómetros bajo tierra. Es la reserva de magma volcánico más profunda que conocemos. La tierra tiene capas y la del medio es bastante maciza. Es similar al relleno de caramelo y cacahuate de muchos chocolates. Las investigaciones demuestran que debe haber fragmentos de corteza oceánica en lo profundo del manto terrestre líquido. Están atascados en él y crean grandes bultos en algo que se supone debería ser una capa lisa. Nuestro planeta tiene una capa exterior rígida, incluye un manto superior caliente y una corteza agrietada. El manto se mueve y se agita todo el tiempo, lo que hace que la corteza de la superficie también se mueva. De esta manera, la corteza oceánica se hunde en las profundidades y provoca que unas enormes masas de magma asciendan hacia la superficie de nuestro planeta. Los científicos incluso han hallado un fragmento antiguo del Océano Pacífico a cientos de kilómetros debajo de China. Esos son los viejos restos del fondo del mar del Pacífico que fueron arrastrados por debajo de la superficie de la Tierra hacia la zona de transición del manto. Esta losa de roca que solía estar al fondo del océano se compone de corteza y de partes sólidas del manto superior. La mayor parte de la actividad volcánica de nuestro planeta ocurre donde no la vemos, debajo de la superficie del océano. Cerca del 70% de toda la actividad volcánica tiene lugar en los océanos y mayormente en la zona del Pacífico Sur, con más de 1.100 volcanes comprimidos en esa región. Acantilados costeros, cadenas montañosas, suelos y sedimentos que bordean los valles. Estos son solo una pequeña porción de las rocas de nuestro planeta. Los océanos se esconden mucho más debajo de la superficie terrestre. Entre la superficie de la Tierra y su núcleo se encuentra el manto, una cadena rocosa cálida y gruesa que se mueve y fluye constantemente. A unos cientos de kilómetros más abajo existe un lugar donde nacen diamantes. A medida que se forman, son expuestos a temperaturas y presiones elevadas, y más tarde se congelan. De esa manera, cuando llegan a la superficie, los científicos pueden explorar su estructura, descubrir cómo se forman y comprender mejor lo que sucede en las profundidades de nuestro planeta. Gracias a los diamantes se dieron cuenta de que el manto era muy húmedo y posiblemente contenía mucha más agua que todos los océanos de la Tierra. Nuestro planeta está devorando sus propios océanos. A medida que sus placas tectónicas se mueven, se hunden y se superponen, arrastran enormes cantidades de agua hacia el interior de la Tierra. El agua debajo de la superficie puede ayudar a producir magma y lubricar las fallas, lo que hace que los terremotos sean más propensos a ocurrir. El agua es almacenada en los minerales y se incorpora a la corteza del planeta cuando se forman nuevas placas oceánicas, y estas placas atraviesan el proceso de doblarse y quebrarse al pasar por debajo de otras placas. Así, unas enormes cantidades de agua se hunden en la corteza y el manto. Los científicos investigaron una zona que se encuentra a 30 kilómetros por debajo de la superficie y se dieron cuenta de que estas regiones arrastran 3.000 millones de teragramos y cada teragramo equivale a 1.000 millones de kilogramos. Cada océano es como un mundo nuevo. Existen escenarios increíbles debajo de la superficie, cascadas, lagos y ríos magníficos. Debajo del relieve oceánico hay unas gruesas capas de sal y los ríos y lagos se forman porque el agua salada atraviesa esas capas y las disuelve, creando algo que recuerda a piscinas. La sal disuelta hace que el agua cercana se vuelva más densa. Después, esa agua se asienta ahí, lo que con el tiempo forma lagos o ríos subacuáticos. Pero también hay cadenas montañosas, fosas y cañones. Existe un cañón en el mar de Bering con más de 2.600 metros de relieve vertical. Esto hace que el Gran Cañón parezca mucho más pequeño, dado que el cañón submarino es casi 760 metros más profundo. Las áreas profundas del océano son muy frías. La temperatura del agua puede llegar a los 4 grados centígrados, pero, aún más abajo, el agua puede volverse muy caliente. En el fondo oceánico hay fuentes hidrotermales. Se trata de aguas termales ubicadas en los bordes de las placas tectónicas. El agua que liberan puede alcanzar temperaturas de hasta 400 grados centígrados, pero la presión a esas profundidades es muy intensa.
tan intensa que ningún humano podría con ella. Sin embargo, es esa presión la que evita que el agua hierva. El océano tiene una profundidad promedio de 3,7 kilómetros. Las ondas de luz pueden llegar a sumergirse hasta 1000 metros, aunque en cantidades muy pequeñas. Así que todos los misterios ocultos debajo de este punto permanecen bajo una oscuridad completa. La parte iluminada del océano alcanza los 180 metros. Si bien el sol nos da luz, la mayor parte de nuestro planeta está oscura todo el tiempo. Esto se explica por los océanos que cubren el 70% de nuestro planeta. El sonido más fuerte que haya provenido del océano, y uno de los sonidos más fuertes jamás registrados, fue producto de un sismo de hielo. Fue tan fuerte que los investigadores lo captaron con sensores que se encontraban a más de 4.800 kilómetros. Hubo una actividad sísmica que llevó al suelo congelado a desmoronarse. La capa de hielo de la Antártida es más grande que la región continental de los Estados Unidos y México juntos. Un iceberg grande de la Antártida contiene más de 75,000 millones de litros de agua, lo que podría abastecer a 1 millón de personas durante 5 años. Los humanos generalmente podemos beber hielo marino, aunque no podemos beber agua de mar. A medida que pasa el tiempo y el hielo envejece, la salmuera atrapada entre los cristales de sal se drena. De esta forma, el hielo pierde la cantidad de sal suficiente para ser consumido. Si todas las capas de hielo y glaciares que tenemos en la Tierra se derritieran al mismo tiempo, el nivel del mar se elevaría a otros 80 metros, un poco menos que la Estatua de la Libertad y tanto como un edificio de 25 pisos. Las almejas viven lo suficiente como para contarnos más acerca del pasado de los océanos. Los moluscos antiguos pueden vivir más de 500 años. Para aprender más sobre un árbol puedes usar sus anillos y averiguar qué tan viejo es. Para conocer la edad de un molusco puedes examinar los anillos de su concha. Este es el mismo método que permite a los científicos obtener información sobre el océano, el clima y otros fenómenos. Las almejas pueden ayudarnos a vislumbrar lo que ocurrió hace unos 1000 años. Actualmente la Tierra tiene no 4 sino 5 océanos. El nuevo océano, llamado Océano Austral, fue reconocido oficialmente hace unos pocos meses. Limita con los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. Así que los científicos no logran consensuar si se trata de un nuevo océano o de una parte de las regiones más frías de estos tres. No solo dividimos los océanos en los mapas, cada uno tiene condiciones diferentes para especies marinas únicas. Por ejemplo, el Océano Austral tiene focas leopardo, orcas, ballenas, minke, pingüinos emperador y otros animales que viven en mares muy fríos. También es hogar del krill, criaturas pequeñas que parecen camarones y son alimento de otros animales más grandes que viven ahí. La vida en nuestro planeta comenzó hace unos 3.500 millones de años. Yo aún no existía. El cómo y el cuándo sigue siendo un misterio, pero algunas teorías afirman que la vida podría haber surgido en las profundidades del océano hace unos años. Los científicos hallaron tubos y filamentos microscópicos dentro de rocas formadas hace 4.000 millones de años. Estas rocas son fragmentos de corteza oceánica antigua. Además, estos tubos y filamentos pequeños son similares a los microbios que aún hoy pueden encontrarse en las fuentes hidrotermales de las partes más profundas del océano. La idea es que estas células vivas hallaron condiciones para permanecer con vida en pequeños poros rocosos dentro de las chimeneas de estas fuentes, y así comenzó la asombrosa aventura de la evolución de la vida en nuestro planeta. Hora de una prueba sorpresa. ¿Cuál es el río más fuerte del mundo? ¿El Amazonas? Suposición de principiante. El río más poderoso no se encuentra en la Tierra, está bajo el agua y se llama Corriente Circumpolar Antártica, o CCA para los amigos. Esta bestia fluye con una fuerza 100 veces más fuerte que el río Amazonas y podría alimentar más de 100.000 plantas hidroeléctricas. Esa es suficiente electricidad para iluminar continentes enteros, pero este gigante submarino no solo muestra su fuerza por diversión, es el máximo multitareas del planeta. La CCA es el termostato de la Tierra, aspiradora de carbono, estabilizador climático y autopista oceánica, todo en uno. Pero aquí viene la parte no tan divertida. Los científicos han detectado una señal de alerta seria. La corriente circumpolar antártica se está desacelerando. Y no solo un poco, estamos hablando de hasta un 20% más débil para el 2050. Si esta tendencia continúa, enfrentaremos un caos climático que podría hacer que tu peor lunes parezca un día en el spa. Así que tal vez sea momento de preocuparse un poco. Bien, entonces, ¿qué es la CCA de todos modos? Para aprender más sobre ella debemos sumergirnos profundo en el océano. Figurativamente,
La corriente circumpolar antártica es la única corriente oceánica que fluye alrededor del planeta, rodeando el frío continente de la Antártida como un cinturón de agua. A diferencia de otras corrientes que se ven interrumpidas por continentes, esta tiene una pista despejada, nada más que océano abierto, por lo que fluye sin interrupciones a través del pasaje de Drake entre Sudamérica y la Antártida. Mueve la asombrosa cantidad de 178 millones de metros cúbicos de agua por un segundo. Es tanta agua que no encontraremos nada con qué compararlo, lo sentimos. La CCA es impulsada por feroces vientos del oeste que se mueven hacia el este para conectar los océanos Atlántico, Pacífico e Índico en una supercorriente continua. Además, se sumerge hasta profundidades abisales donde conecta aguas superficiales, intermedias y profundas en una gigantesca batidora de energía oceánica. Para ponerlo de manera simple, tal vez ya sea tarde para eso, pero lo intentaré. La corriente circumpolar antártica es el pegamento que mantiene unido a todo nuestro planeta. Juega un papel estelar en la circulación termohálina, o cinta transportadora global si no quiere sonar aburrido. Este es el sistema que redistribuye calor, carbono y nutrientes alrededor del mundo. Para que todo funcione, la corriente empuja a la superficie el agua profunda rica en nutrientes en un proceso llamado surgencia, lo que alimenta el plancton, el krill, las ballenas y, eventualmente, el sushi en tu plato. Esto significa que si te encanta el marisco o te importa algo las cadenas alimentarias del océano, realmente deberías empezar a prestar atención. Sin este reciclaje de nutrientes, la vida marina desde el fondo hasta la cima de la red alimentaria sufre. Ahora aquí viene la parte interesante. Mientras se ocupa de atender el mar, la CCA también hace nuestro lavado. Bueno, algo así. Absorbe enormes cantidades de dióxido de carbono de la atmósfera y las almacena en el océano profundo, atrapándolas durante siglos. Piénsalo como la gran bóveda de carbono de la Tierra sin necesidad de contraseña. También ayuda a regular el clima. Sin ella distribuyendo el calor por el mundo, Europa Occidental sería 10 grados Celsius más fría. Eso significa que París se sentiría como Siberia y los londinenses tendrían que cambiar sus paraguas por raquetas de nieve. La corriente ayuda a mantener el equilibrio de temperatura entre los hemisferios, lo que estabiliza los patrones de viento, la precipitación y las temperaturas oceánicas en todo el mundo. Incluso podrían cambiar los patrones de huracanes porque las superficies oceánicas cálidas son un componente clave para la formación de ciclones. Interferir con las corrientes podría desencadenar tormentas más fuertes y extrañas. Entonces, ¿por qué se está desacelerando? Bueno, por supuesto, la respuesta es los humanos. ¿Conoces esos casquetes polares que se están derritiendo? Bueno, en la Antártida, donde vive nuestra amiga, la CCA, hay tanto hielo que si todo se derritiera, el océano subiría más de 61 metros. Eso es más alto que el castillo de Cenicienta. Lo que es peor, el 60% de toda el agua dulce del mundo está congelada en ese hielo. Aunque ya es aterrador que se derrita tanta agua, lo realmente problemático es la frescura del agua. Verás, la corriente circumpolar antártica, ACC por sus siglas en inglés, depende de que el agua fría y salada del océano austral sea densa y pesada para que pueda hundirse, lo cual ayuda a impulsar la corriente hacia adelante con una reacción en cadena. Pero cuando el agua dulce de los glaciares que se derriten se vierte en el océano, diluye la salinidad. Eso hace que el agua sea menos densa, por lo que deja de hundirse adecuadamente. Sin ese mecanismo de hundimiento y drenaje, la CCA no puede mantener su flujo poderoso. Es como intentar vaciar un inodoro sin gravedad. Al continuar esto, el agua dulce fluye hacia el norte, lo que altera la estructura de densidad del océano y contrarresta los efectos del calentamiento oceánico que normalmente aceleraría la corriente. En cambio, la CCA se desacelera. Una CCA más débil significa menos surgencia, por lo que menos nutrientes llegan a la superficie. Esto podría devastar los ecosistemas marinos antárticos. Además de reducir la biodiversidad, provocar el colapso de pesquerías y amenazar especies como pingüinos, ballenas y krill. También abre la puerta en la Antártida a especies invasoras como el sargazo gigante del sur que podrían desestabilizar por completo las cadenas alimentarias. El krill por sí solo es la principal fuente de alimento para ballenas, focas, pingüinos y peces, por lo que cuando las poblaciones de krill colapsan, todo el sistema comienza a tambalearse como un castillo de naipes en un huracán. Y luego está el círculo vicioso del infierno.
A medida que la CSA se debilita, más agua cálida puede colarse hacia el sur, llegando a la Antártida y derritiendo el hielo aún más rápido. Ese derretimiento liberará más agua dulce en el océano, lo que debilitará aún más la corriente, lo que derretirá más hielo. Ya te haces una idea. Es un ciclo vicioso. Peor aún, las aguas cálidas bajo las plataformas de hielo pueden hacer que se rompan desde abajo, lo que significa que el derretimiento se acelera incluso cuando las temperaturas superficiales parecen estables. A nivel mundial, los efectos se propagarían de manera extensa. Los monzones en la India podrían volverse erráticos, la lluvia en el Amazonas podría disminuir y la agricultura desde África hasta Asia podría sufrir. Los niveles del mar a lo largo de la costa este de América del Norte podrían aumentar y los patrones climáticos globales podrían volverse confusos. Incluso la capacidad del océano austral para sostener pesquerías comerciales, como la lucrativa industria del salmón de Chile, podría disminuir si los nutrientes no llegan a la superficie. Y no olvidemos, sin una CSA fuerte, la capacidad del océano para absorber carbono y el exceso de calor disminuye drásticamente. Eso significa que más dióxido de carbono y calor permanecerán en la atmósfera, lo que empeorará nuestras condiciones de vida. Es como apagar el aire acondicionado de la Tierra mientras subes la calefacción y además quemas la despensa mientras lo haces. Por supuesto, esta no es la primera vez que las corrientes oceánicas tienen problemas. Antes de que los humanos comenzaran a calentar el planeta, la Tierra experimentó una profunda helada llamada la Pequeña Edad de Hielo. Y no se trataba solo de inviernos más fríos. Este capítulo gélido puede haber comenzado cuando las corrientes oceánicas en el Atlántico Norte empezaron a comportarse de manera extraña. Y no fue hace tanto tiempo. La Pequeña Edad de Hielo tuvo su apogeo en 1850, literalmente ayer. Los científicos creen que el derretimiento de los glaciares y las masivas exportaciones de hielo marino del Ártico inundaron el océano con agua dulce. Esa agua dulce alteró la salinidad y densidad habituales del océano, lo que debilitó potentes sistemas como la AMOC, abreviatura de la circulación de vuelco meridional del Atlántico. Es un trabalenguas. Es otra pieza crucial del rompecabezas de la cinta transportadora global. A medida que estas corrientes se desaceleraban, menos agua cálida llegaba al norte, el hielo marino se extendía más y las temperaturas descendían aún más. Y aquí viene la parte escalofriante. Los registros de concha marina cerca de Islandia muestran que este cambio no ocurrió de golpe. Fue en 2 oleadas, como si el planeta luchara por mantenerse estable antes de inclinarse hacia un mundo más frío. Y como la AMOC también forma parte del complejo sistema del soporte vital del planeta Tierra, todo está conectado. Ambos sistemas están influenciados por la temperatura, la salinidad y el hundimiento de agua fría. Cuando la CSA se desacelera, puede alterar el equilibrio de la formación y mezcla de agua profunda, debilitando potencialmente también la AMOC. Ese es un efecto dominó que realmente no querrías ver. De hecho, algunos modelos sugieren que si tanto la CSA como la AMOC son llevadas más allá de sus puntos críticos, el resultado podría ser siglos de condiciones climáticas inestables, mucho más allá de lo que la agricultura o infraestructura moderna están preparadas para manejar. Así que la próxima vez que estés disfrutando de una bebida fría o un sushi, quizás debas brindar por la poderosa CSA. Está haciendo mucho más por ti de lo que piensas, y realmente podría agradecer un poco de aprecio y menos derretimiento de hielo, por favor. Hay una fuerza poderosa escondida bajo tierra, donde las placas tectónicas se encuentran y una se desliza debajo de otra. Esto ocurre en los océanos Pacífico e Índico. La tensión se acumula durante siglos. La presión es insoportable hasta que un megaterremoto se desata. La Tierra tiembla con una magnitud que puede superar los 9 puntos, más que cualquier otro terremoto. Cuando el fondo del mar se eleva repentinamente, envía una enorme onda a través del agua y sale un tsunami de gran fuerza. Estas olas se llaman teletsunamis y atraviesan cuencas oceánicas enteras, listas para apoderarse de las costas a miles de kilómetros de distancia. La falla de empuje se extiende a lo largo de 960 kilómetros. La Tierra no solo tiembla, parece que se está desgarrando. Este es el poder de un terremoto de megasubducción. Aquellos atrapados en su camino tendrán que luchar por sus vidas. Las autoridades japonesas recientemente tuvieron que emitir su primer aviso de megaterremoto. Esto ocurrió debido a un fuerte temblor en el borde de la zona del fondo oceánico de la fosa de Nankai. Al final, la mayoría de las advertencias se levantaron y no hubo mucho daño por el terremoto de magnitud 7,1.
Algunas partes del suroeste de Japón comenzaron a sacudirse y los trenes de alta velocidad de Japón disminuyeron su velocidad para mantener la seguridad, lo que demoró el viaje para todos. Pero el alerta se mantiene ya que todos conocen el riesgo de un megaterremoto que podría ocurrir en las próximas décadas en la fosa de Nankai. La placa tectónica bajo el mar de Filipinas se está deslizando lentamente por debajo de la tierra donde está Japón, moviéndose solo unos pocos centímetros cada año. Los últimos grandes terremotos de esta zona ocurrieron en 1944 y 1946, ambos con una magnitud de 8,1. Estos terremotos han causado mucha destrucción en el país. El próximo gran terremoto de subducción de la región, si es que ocurre, podría tener una magnitud de entre 8 y 9. Los científicos todavía no pueden ponerse de acuerdo sobre la probabilidad de que ocurra este megaterremoto, pero podría tener hasta un 80% de certeza. Al otro lado del Pacífico, científicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos han estudiado una peligrosa zona a lo largo de la costa oeste estadounidense. Es la zona de subducción de Cascadia y se extiende desde el norte de California hasta la isla de Vancouver, en Canadá. En los últimos 14.200 años, probablemente ha habido al menos 30 grandes terremotos en esta región. Un terremoto importante ocurre cada 500 años en promedio. Pero desde hace mucho tiempo Cascadia ha estado tranquila y eso preocupa a los científicos. Ellos piensan que esto podría deberse a que el área está bloqueada, lo que significa que las placas tectónicas están pegadas y acumulando mucha presión. Con el tiempo, una parte del fondo marino podría romperse de repente y moverse hacia adelante algunos metros. La sacudida duraría solo 5 minutos, pero crearía un poderoso tsunami a medida que el fondo marino se desplaza, lo que duraría 10 horas. Según los expertos, si esto ocurre, será el peor desastre natural en la historia del país. El terreno en algunas colinas del interior podría convertirse en algo parecido a arenas movedizas. Esto provocaría que las laderas se deslicen y se desmoronen, llevándose consigo carreteras y puentes. Alrededor de 620.000 edificios podrían quedar muy dañados o incluso colapsar, incluidos unos 100 hospitales y 2.000 escuelas. Las personas del estado de Washington tendrían que valerse por sí mismas sin ayuda durante 2 semanas, buscando alimentos, agua y refugio por su cuenta. Los científicos están estudiando fenómenos de deslizamiento lento, donde las placas tectónicas se mueven muy despacio durante semanas o meses, liberando algo de energía, pero no lo suficiente como para detener un gran terremoto. Cada vez que la magnitud de un terremoto sube solo un número, la energía que libera es 40 veces mayor. Así que necesitaríamos alrededor de 1 millón de pequeños terremotos cada día durante 500 años seguidos para liberar la misma energía que un enorme terremoto de magnitud 9. Pero estos pequeños sismos podrían ser indicios de que se avecina un terremoto mayor. Para monitorear mejor la falla de Cascadia, los expertos están cartografiando la falla de manera más precisa y añadiendo mejores herramientas de monitoreo en alta mar. Los científicos recibieron más de $10 millones para instalar sensores sísmicos y medidores de presión en el fondo marino, en un cable de fibra óptica frente a la costa de Oregón. La meta es estar preparados para alertar a las personas y poder salvar vidas cuando ocurra el gran terremoto. Un fuerte terremoto de megaempuje ocurrió en esta parte del mundo en 1964. Pasó a la historia como el Gran Terremoto de Alaska y tuvo una magnitud de 9,2. Duró más de 4 minutos y se convirtió en el más poderoso en la historia de los Estados Unidos y América del Norte. El suelo tembló tan intensamente que causó enormes grietas y deslizamientos de tierra. En Anchorage, muchas casas, edificios y carreteras fueron destruidos porque no estaban construidos para soportar un terremoto tan grande. En algunos lugares, el terreno cambió para siempre. Por ejemplo, la costa cerca de Kodiak y la isla Inchbrook se elevó 9 metros. En otras zonas como Girwood y Portage, el suelo se hundió 2 metros. Tuvieron que reconstruir las carreteras a mayor altura para que no fueran inundadas por la marea. Un enorme tsunami de 8 metros arrasó con todo el pueblo de Chenega. Muchas ciudades costeras sufrieron graves daños no solo por el terremoto, sino también por los tsunamis y los incendios que le siguieron. Después del terremoto principal, hubo miles de réplicas más pequeñas durante meses. Un terremoto moderado de magnitud 4,4 sacudió Los Ángeles en agosto de 2024. Una vez que terminó, el Departamento de Bomberos de Los Ángeles revisó la ciudad y no encontró daños mayores ni personas heridas. En la ciudad de Pasadena, que está cerca del epicentro del terremoto, una tubería de agua estalló dentro del ayuntamiento y todos tuvieron que abandonar el edificio. Afortunadamente, no había peligro de tsunami. Lo mejor que podemos hacer para evitar el pánico en tales situaciones es estar preparados.
Japón es uno de los lugares de la Tierra donde ocurren más terremotos porque se encuentra en los bordes de 4 placas tectónicas. Alrededor de 1500 de estos terremotos al año son perceptibles. Debido a esto, la gente de Japón ha aprendido a vivir con los terremotos. La ley de 1950 estableció que los edificios deben ser capaces de soportar terremotos de hasta una magnitud de 7 sin colapsar. Una actualización de 30 años después estipuló que los edificios solo deberían tener daños menores en tales terremotos y deberían seguir funcionando con normalidad. Pero si hay alguno aún más fuerte, la ley establece que la función principal del edificio es no colapsar y salvar vidas. Los edificios se refuerzan con vigas, pilares y muros más gruesos para que puedan soportar mejor las sacudidas. Otra técnica consiste en colocar almohadillas especiales hechas de materiales como el caucho en la base del edificio. Algunos edificios incluso se construyen sobre gruesas capas de amortiguación que los separan completamente del suelo, lo que ayuda a protegerlos durante un terremoto. Un rascacielos puede balancearse bastante, moviéndose hasta 1,5 metros. Para evitar que se dañe, los ingenieros también pueden añadir algo llamado amortiguadores cada 2 pisos hasta la parte superior. Estos amortiguadores son como bombas de bicicleta gigantes, pero en lugar de aire están llenos de líquido. Cuando el edificio se sacude, los amortiguadores presionan contra el líquido en su interior. Aunque el líquido no se comprima mucho, puede absorber parte de la vibración. Cuando están construyendo rascacielos altos, los ingenieros intentan hacer la estructura lo más simple y equilibrada posible. Esto implica que cada piso tenga la misma altura y que las columnas de soporte estén distribuidas uniformemente. Sin embargo, a veces los arquitectos que diseñan rascacielos no quieren hacer estas concesiones porque tienen ideas creativas sobre cómo debería verse el edificio. Entonces deben encontrar soluciones alternativas. Por ejemplo, la Torre Skytree de Tokio, uno de los edificios más altos del mundo, está diseñada con un estilo futurista, pero también incluye características especiales para protegerla de los terremotos. Tiene un pilar central como en las pagodas japonesas tradicionales y amortiguadores sísmicos que ayudan a absorber la energía de un terremoto y mantienen el edificio seguro. Un tsunami que golpee las principales ciudades en o cerca del mar Mediterráneo y en la parte noreste del Océano Atlántico no es una cuestión de si, sino de cuándo. Es aterrador y surrealista pensar que lugares como Cannes o Barcelona podrían verse repentinamente azotados por una enorme ola. Pero el hecho es que las costas europeas se encuentran en áreas tectónicas activas. Solo alrededor de 10% de todos los tsunamis en el mundo ocurren en el Mediterráneo y ha habido al menos 290 en esta área desde 1600 antes de la era común. A pesar del número relativamente bajo, este fenómeno ha causado numerosos desastres devastadores a lo largo de la historia de Europa. En 1755, un terremoto de magnitud 8,5 con epicentro al oeste-suroeste del Cabo de San Vicente provocó un tsunami que destruyó gran parte de Lisboa, la capital de Portugal. Unos 40 minutos después del terremoto, una enorme ola arrasó con el puerto y el centro de la ciudad, avanzando rápidamente por el río Tajo. El fenómeno fue tan rápido que varias personas a caballo tuvieron que galopar hacia terrenos más altos para evitar ser arrastradas. Y eso fue solo el comienzo de una pesadilla, ya que 2 olas más aterradoras golpearon Lisboa justo después. Un desastre como este es similar a lo que vemos en el Océano Pacífico varias veces por siglo, pero en el Atlántico es muy raro. Se espera que este tipo de gran tsunami ocurra cada 3 o 5 siglos, pero ahora podría suceder mañana. Marsella, en Francia, Chipiona, en España y otras ciudades están en la lista de ubicaciones importantes que podrían inundarse pronto, con aproximadamente un 100% de posibilidad de ser golpeadas por un tsunami en los próximos 30 años. Las estadísticas muestran que la ola probablemente será de más de 1 metro de altura. Sé que no suena mucho, en especial porque cuando pensamos en tsunamis, imaginamos olas aterradoramente altas, como la que golpeó la bahía Lituya en Alaska. En ese caso, la ola tenía más de 518 metros de altura. Pero debemos recordar que incluso las olas de solo 50 centímetros de alto pueden ser peligrosas para los nadadores, porque no solo importa la altura del tsunami,
sino también el flujo y el movimiento del agua, sin mencionar las inundaciones que pueden dañar playas, puertos y calles. Si la costa tiene un pequeño puerto y el malecón es excepcionalmente bajo como en Cannes, este desastre natural podría ser mucho más peligroso. Tsunamis de alrededor de 2 metros de altura pueden levantar coches del suelo, mientras que olas más pequeñas pueden crear muros de agua que viajan a 65 kilómetros por hora. Además, existen estos eventos menores que tal vez no arruinen todo, pero que aún pueden costar una fortuna. Por ejemplo, grandes bancos de arena que se mueven en el fondo del océano, como las dunas de arena que cambian en los desiertos, pueden dañar los oleoductos o cables submarinos para internet y comunicaciones, y eso termina costando millones de dólares a empresas y gobiernos. Es por eso por lo que las organizaciones como la UNESCO están preocupadas por la posibilidad de que un tsunami peligroso golpee Europa pronto, así que están haciendo todo lo posible para prevenir escenarios apocalípticos, como lo que sucedió en 2004 cuando un terremoto frente a la costa de Sumatra, Indonesia, causó olas de más de 30 metros de altura en las comunidades costeras, resultando en más de 200.000 vidas perdidas. Y no olvidemos 2011, cuando un terremoto frente a la costa de Tohoku, Japón, provocó un tsunami que llegó a unos 9,5 kilómetros tierra adentro y causó un gran accidente nuclear en una central eléctrica a lo largo de la costa. Más de 16,000 personas perdieron la vida en esa tragedia, y el evento resultó en miles de millones de dólares en daños a la infraestructura. Estos desastres fueron un gran llamado de atención y hemos avanzado mucho desde 2004. Hoy estamos mucho más seguros, en gran parte porque el sistema de alerta de tsunamis es altamente efectivo para detectar esta peligrosa situación con rapidez. A diferencia de muchos otros fenómenos naturales, un tsunami puede ser anticipado. Quizás solo tengamos unos minutos para actuar, pero si todos sabemos qué hacer, se pueden salvar muchas vidas. Y en la mayoría de las partes del mundo, las sirenas se utilizan comúnmente para alertar a la gente sobre tsunamis. Para activar la sirena lo antes posible, las alertas iniciales de tsunami generalmente se basan solo en datos sísmicos. Primero, los especialistas reciben información sobre un terremoto. Las ondas sísmicas viajan aproximadamente 100 veces más rápido que los tsunamis, por lo que tienen suficiente tiempo para analizar los datos y determinar si el terremoto podría haber generado un tsunami y si deberían emitir una alerta inicial. En los centros de alerta de Estados Unidos, por ejemplo, los científicos generalmente emiten alertas iniciales dentro de los 5 minutos posteriores a un terremoto. Si se sospecha un tsunami, estas alertas también pueden incluir información sobre los tiempos de llegada de las olas, acciones recomendadas e impactos potenciales. Pero dar la alarma no es suficiente. Para salvar vidas, las comunidades costeras también necesitan ser entrenadas para responder rápidamente y de la mejor manera posible. Por eso la UNESCO produjo este programa llamado Tsunami Ready, dirigido a capacitar a las personas que viven en áreas costeras en riesgo sobre cómo actuar en caso de un evento de tsunami para el año 2030. La idea es ayudar a las comunidades a mantenerse seguras, enseñándoles cómo proteger sus medios de vida y resguardar sus hogares. Ser reconocida como Tsunami Ready por la UNESCO no significa que una comunidad sea a prueba de tsunamis. Por supuesto, es más bien un reconocimiento de que han adoptado todas las medidas posibles para mitigar los riesgos de tsunamis. Así que las autoridades están ayudando a las comunidades a prepararse instalando señales de evacuación, estableciendo procedimientos de seguridad y creando planes para alertar a los turistas, como España, que distribuyó señales de advertencia de tsunamis a lo largo de toda la costa, así como señales que muestran rutas de evacuación hacia terrenos más altos.
Y España debe estar preparada. Quiero decir, solo 7 tsunamis han golpeado el país desde el año 365, así que es difícil predecir los efectos de un evento así, pero podrían ser devastadores, considerando que las áreas costeras españolas son tan económicamente importantes. También hay una zona de peligro en la falla de Averroes, debajo del mar de Alborán. Si ocurre un terremoto en este punto, la gente tendrá solo 21 minutos para escapar de un tsunami. La UNESCO también ha establecido 12 centros de alerta de tsunamis, que abarcan Europa también. Esta iniciativa incluye 5 centros ubicados en las regiones del Mediterráneo y en el noreste del Atlántico. Estos centros pueden salvar miles de vidas porque monitorean las perturbaciones oceánicas las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Luego, tras analizar la amenaza, envían mensajes basados en el potencial del evento para causar un tsunami. La escala de intensidad va desde sin efecto hasta completamente devastador. Con eso entienden que casi todos los edificios de ladrillo podrían ser demolidos por las olas, y hasta las estructuras de concreto más reforzadas podrían sufrir daños graves. Hasta ahora hemos hablado principalmente de tsunamis causados por terremotos a lo largo de límites de placas tectónicas convergentes. De hecho, los terremotos han representado más del 80% de los tsunamis desde 1900, pero los tsunamis también pueden producirse por deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas e incluso impactos de meteoritos. Los expertos también están preocupados de que con los cambios climáticos actuales podríamos ver más meteotsunamis apareciendo en el Mediterráneo. Estos son provocados por condiciones meteorológicas inusuales y pueden afectar cualquier costa que tenga un fondo marino poco profundo. Aunque no sean tan grandes o famosos como los tsunamis causados por terremotos, aún pueden causar daños significativos a la propiedad y poner en peligro a las personas. Por ejemplo, en 2006, un meteotsunami golpeó el puerto de Ciudadela en la isla española de Menorca. Los yates fueron lanzados uno contra otros y luego quedaron varados en el fondo del puerto cuando el agua retrocedió, resultando en daños de decenas de millones de euros. Desafortunadamente, los meteotsunamis en el Mediterráneo tienden a ser más fuertes durante el verano. Así que, si planeas pasar tus vacaciones en Europa, mantente alerta a cualquier señal de olas peligrosas. Si de repente te encuentras con un tsunami moviéndose en tu dirección, recuerda que es el momento de reaccionar. Muévete a un terreno más alto, lo más lejos posible hacia el interior. Presta especial atención a cualquier alerta de emergencia e información y sigue las indicaciones de las autoridades locales. Y lo más importante, no te quedes tomando fotos. Sal de la zona tan pronto como notes cualquier señal de este peligroso evento o si escuchas una alerta oficial de tsunami. Oye, mantente seguro.